Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto recibir aquí en San Luis Potosí al director de la OIT para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira. ¿Cómo estás, Américo? Muchas gracias, Adrián, por la oportunidad. Estoy muy feliz de estar una vez más en San Luis Potosí. A ver, primero platícanos, ¿a qué se debe tu visita en estos momentos en San Luis Potosí? Primero para decirles que, bueno, hay varias razones, ¿no? Aquí, concretamente, lo que estaremos haciendo en un par de minutos, firmando un acuerdo laboral potosino. Claro, ¿en qué consiste este acuerdo? Consiste en, la idea es justamente poder concretar e institucionalizar un espacio tripartito alrededor del tema de trabajo, con las cámaras empresarias, con el sector privado, con los sindicatos y, por supuesto, el Estado. Claro. Y el Estado, no solamente el Estado, la cartera laboral, pues cuando se habla de trabajo se piensa, ¿no? Pero que ahí estamos poniendo educación, hacienda, o sea, incluyendo los actores importantes para que la política pública no sea decidida solo con una mirada. Que todo, el tema laboral es un tema bastante transversal y eso es importante que se establezca un espacio de diálogo social tripartito en donde los actores del mundo del trabajo y los actores económicos pueden estar opinando, decidiendo y proponiendo medidas que van a impactar la calidad de empleo, que va a impactar en inversiones, que va a impactar justamente en la vida de las y los trabajadores. Y ahí estamos por firmar algo que ya estamos construyendo con este proyecto Promover, que es promoviendo empleos cada vez más verdes, justamente dentro de un contexto, por supuesto, internacional. Claro. OIT es la única agencia de Naciones Unidas tripartita, diferentemente de cualquier otra. Que ahí se conjunta, digamos. Exactamente, porque las otras agencias de Naciones Unidas que conocemos, hay otras muchas, que son básicamente compuestas de los gobiernos. La OIT es tripartita. Hace 102 años que tenemos una estructura en donde los actores del mundo del trabajo definen los patrones y estándares mínimos que deberíamos estar aplicando en la dinámica laboral. Al respecto de ese tema, Pedro Américo, las dinámicas han ido cambiando. Sí. Digo, de no tener derechos los trabajadores en 100 años, en 110 años que, digamos, llevamos de esta nueva vida que se tiene después de la industrialización, había personas que no tenían derechos y han ido avanzando. Sin embargo, siento que en este siglo, a principios de siglo, cambiaron muchas cosas. Los sindicatos, si bien ganaron, digamos, tuvieron muchos triunfos, digamos, para los derechos de los trabajadores, siento que, bueno, que hay como un momento en que se tuvieron que parar y está cambiando la dinámica. ¿Qué está pasando precisamente entre la relación que hay, lo acabas de decir ahorita, entre el gobierno, el sector privado y el mismo sector laboral? Mira, muchísimas cosas. Confieso que cuando cumplimos 100 años de nuestro centenario, tratamos de entender cuáles serían los desafíos del futuro del trabajo. Como tú lo bien planteaste, los cambios son permanentes y a un ritmo enorme. Entonces, como una organización tripartita, tratamos de buscar y ver qué estaba pasando en el mundo, qué está pasando en África y en América. Y en América tenemos varias Américas, en Europa, y a ver cuáles son los desafíos de ese futuro de trabajo. Y eso identificamos más o menos 3 desafíos básicos, ¿no? Okay. Los desafíos, tú bien percibiste, tecnológicos, por un lado, y otro, demográficos. Estamos envejeciendo muchísimo. ¿Qué hacer? ¿Cómo va a pasar? ¿No? ¿Cómo va a poder la gente una vida productiva que se va a alargar más tiempo? ¿Cómo se va a jubilar? ¿Cuándo? ¿A qué edad? Hoy día 60, yo soy 60, estoy ya en el 6º piso y eso es un tema, estoy muy productivo, bueno, espero seguir, ¿no? Claro. Y eso impacta en muchas cosas. Y tercero, los desafíos ambientales. Y eso está generando, porque cada vez más, con cada uno de estos temas, vemos como oportunidades de generar nuevos empleos, nuevas oportunidades también que va a meritar que las estructuras públicas o privadas y los actores de cada país puedan ponerse de acuerdo cómo poder preparar mi mano de obra para que no pierda su empleo, porque hoy día estamos descarbonizando la economía o generando una economía un poco menos o un poco más verde. Claro. ¿Cómo no perder esta mano de obra que está en mi empresa, está en mi fábrica? De repente este puesto ya no existe más. Es una desesperación para mi familia, para la comunidad. ¿Cómo mover y transitar hacia una transición justa, como llamamos? Recalificar esta mano de obra para nuevas ocupaciones verdes. ¿Cómo generar condiciones para que
El Estado, teniendo en cuenta que estamos envejeciendo, ¿qué va a pasar con tareas que estaban básicamente en las manos de las mujeres? Cuidando de sus adultos mayores, de sus hijos, de familiares con discapacidad. Necesitamos una política de cuidados. Para eso, profesionales de cuidados. Entonces vimos, y ni hablar el tema de tecnológico. Y ahí toco el tema que tú mencionaste, sindical. Cuando se está hablando de la digitalización de la economía, de los procesos, se está generando formas atípicas de empleo o formas atípicas de trabajo, como se convencionó llamar uberización, las plataformas digitales. Claro. Y son sectores, aunque están bajo un paraguas digital, tecnológico, están desprotegidos, no están organizados. Claro. Y pasa de todo. Entonces el sindicato en ese contexto, volviendo a tu pregunta, están en un momento en donde cómo podemos nosotros, desde un sector formal, estar preparado para poder asistir a ese grupo de trabajadores y trabajadoras que no están organizados y necesitan garantías mínimas de trabajo, condiciones de trabajo. Entonces, por eso lo que tú estás justamente poniendo aquí sobre la mesa es lo que estamos como organización tratando de entender esos fenómenos, buscar soluciones con los interlocutores sociales, y ahí a eso me refiero a las cámaras empresarias, a los sindicatos y a los gobiernos, que fueron los gobiernos que adoptaron los convenios de la OIT en varios niveles. Y creo que México, si tú me permites hablar de México, claro, adelante. Que justamente eso, creo que está en un momento muy fecundo de transformar ese país por la reforma laboral, que es una reforma trascendente, una reforma no solo que genera derechos mejores, que amplía derechos que están ahí calcados o bien presentes en los convenios que México ratificó, pero está generando un ambiente laboral productivo, sano y que genera más oportunidades de inversión. Lejanos a las, digamos, a las problemáticas o incluso legislaciones que hay en otros países, digamos, que se pueden considerar más avanzados en estos temas? Mira, es muy complicado decir claro, si hay un país más avanzado que otro. Son condiciones diferentes. Claro, ¿no? Por eso es muy complicado comparar. Pero sí las normas de la OIT, las normas internacionales, establecen parámetros para todos los países. Son parámetros básicos. Si hablamos, por ejemplo, y es algo que está muy presente en la pauta nacional, sobre tiempo de trabajo. Se está hablando ahora sobre jornada laboral, se está hablando y muy presente sobre un tema que ya no se acepta más, violencia y acoso laboral. Claro. O sea, eso está transformando la manera como los países están ajustando y las empresas esas normas en leyes nacionales. Y por supuesto tenemos México, no podemos comparar con un país en donde no hay una federalización. Entonces tenemos aquí varios Méxicos, con leyes estatales, con dinámicas laborales distintas, con cultura. Aquí es un estado, San Luis Potosí, con una diversidad productiva muy larga y sectores diferentes, minero, construcción, ¿no? Maquilas, automotriz, ¿no? Entonces eso hace con que la dinámica también pueda respetar a esos sectores. Y entonces es muy complicado comparar si estamos más o menos, pero es verdad que México pertenece al sistema de Naciones Unidas, claro, de lo cual participa la OIT, una agencia tripartita normativa, pero estamos ahí con otras agencias dentro de una lógica, cultura multilateral, con una agenda de los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, con eso los estados están también incorporando varios elementos universales. Y por eso estamos con este acuerdo, volviendo a este acuerdo que comenzamos la conversa. Claro, y con este tipo de acuerdos se trata también de abatir pues, la pobreza que existe también en diferentes países, como en nuestro país. Exactamente, porque no solamente... Hoy leía por la mañana unas cifras del INEGI donde hablaban, por ejemplo, de las personas que trabajan en el sector de servicios comerciales de estas tiendas de autoservicio que hay en todo el país. Sí. Y hablaba de que a pesar de los salarios y de las reformas, el tema de la reforma laboral que ha incrementado afortunadamente el salario mínimo, esto no evadía tampoco que siguieran ellos en una pobreza, pese a que tenían mejoras. Todos estos tipos de acuerdos que hay aportan para tratar de reducir las pobrezas que existen en diferentes partes.
La idea es esa, justamente poder de atacar varios elementos dentro de un contexto laboral. Lo que menciona INEGI, con ese análisis que yo no leí, perdón, no, yo voy ahorita a tratar de poder enterarme, es importante ver porque justamente lo que estamos buscando con este acuerdo que se firma ahorita, ¿no? En una horita. Ya creo que ya casi, ya me están ahí diciendo que ya te vas a firmar. Ok, perfecto. Qué bueno. Es justamente tratar de entender lo que está pasando y cómo mejorar las condiciones de trabajo. Porque no se trata en una actividad productiva solo de salario. Hay condiciones, hay beneficios, hay ese entorno laboral, la perspectiva de que ese trabajo sea un trabajo digno, con los varios criterios que está por detrás, que pueda generar, que sea un trabajo de libre escoja, ¿no? Claro. Estoy de manera libre y que también genere oportunidades. Muchos empleos hoy no están generando en la y el trabajador oportunidades de crecer, porque no hay una política de formación permanente, ¿no? Que sea a lo largo de su proceso para que les dé ganas de poder seguir avanzando, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Es una pobreza de cómo se están generando los empleos. Y ese acuerdo tripartito, bajo una lógica de diálogo social, es lo que queremos porque sabemos que aquí en San Luis Potosí ¿Obliga a todos los sectores, digamos, un acuerdo de este tipo? exactamente, tenemos las cámaras, aquí estamos como está Coparmex, está Canacintra, o sea, Canaco, y claro. las centrales sindicales más representativas. Entonces, y eso va a sumar otros, y tenemos varias carteras, no solo trabajo. Entonces, estamos apostando porque lo que se está San Luis Potosí dentro de su tradición, por supuesto, con ese acuerdo y ese proyecto de promover empleos cada vez más verdes, estamos generando oportunidades nuevas para que las empresas también puedan enverdecerse. No sé si hay eso en español, ¿no? Enverdecerse. Enverdecerse. Capaz que eso, Claro, bueno, ajá. perfecto, estoy aprendiendo Más un poco ahorita que castellano. somos gobierno verde debería de ser más verde, ¿no? Pero eso es un tema universal, eso Claro. no es algo que el momento de este estado está viviendo. Hablando de eso, ¿cómo ves a San Luis Potosí en específico? Digo, hay un crecimiento exponencial, tenemos empresas de gran magnitud, que como es la General Motors, tenemos a BMW, que han atraído otras empresas satélites y que obviamente también hacen cambiar pues, al tema local, ¿no? Y totalmente, creo que San Luis Potosí tiene todos los atributos y elementos para poder transformar un estado y que sea un estado que primero genera empleos, productividad, empresas sostenibles, sustentables, todo esto, y trabajo decente, y trabajadores capacitados, ¿no? Adestrados, y capaz de poder ir acompañando esa dinámica empresaria. Dentro de la lógica esa que mencioné, trascendental de esta reforma mexicana, que la verdad es una reforma que va a cambiar toda la lógica productiva, generando derechos y también generando ganancias a las empresas. Y creo que San Luis Potosí, con toda esa dinámica, sufre de males que otros lugares también están igual, la informalidad. Sin embargo, es un estado cuya capacidad de formalización y recuperación económica tras la COVID fue impresionante. Claro. O sea, lo que tenemos, creo que el gran desafío, más que poder generar nuevos empleos, es cómo volver a formalizar lo que se informalizó durante la pandemia. Claro. Y las empresas, las grandes, las medianas... El emprendedurismo parecía que era un boom, pero tiene que llegar a esa formalización, ¿no? A final de Claro, cuentas. no, y tenemos que entender que hay una lógica por detrás, que todos queremos estar bien, queremos disfrutar de cómo equilibrar la vida laboral con la vida particular, privada, poder descansar, regresar al trabajo seguro, que es un espacio laboral seguro que va a cuidar a mí como persona. Y eso hace con que en cadena se genera toda una dinámica muy positiva, el trabajador o la trabajadora con su empresa, que se les están cuidando de ese espacio. ¿Cómo poder hacer con que uno pueda estar feliz? Claro. Y siempre creyendo que va a poder crecer y generar beneficios para su familia, para la comunidad. Y eso estamos muy confiantes que ese acuerdo que se va a firmar ahorita, que ya me están llamando, sea un acuerdo que va a institucionalizar una cultura que ya podíamos ver que estaba aquí ya presente en este estado. ¿Los impuestos verdes aportan? Seguramente. Impuestos que estaría bueno que también puedan ser discutidos con los actores del mundo del trabajo. Claro. Un impuesto verde es una manera de poder generar una cultura, ¿no? Una cultura más ambientalmente, ¿no? Sostenible y sustentable, pero es importante ver cómo justamente aplicarlo. ¿A dónde van los impuestos? Esos impuestos podrían, aquí yo no soy un actor público, pero yo podría usar ese impuesto para formar mano de obra que la empresa está pagando
para alimentar su propia industria. Entonces es un tema de cómo ver qué hacer con esos impuestos. Pedro Américo Furtado Oliveira, ya me están diciendo que corte. Te agradezco muchísimo. Me quedan muchos temas por preguntarte. Digo, a nivel internacional, yo sé que el tema pensiones es un tema delicado y yo sé que no puedes opinar mucho sobre el tema de México, pero bueno, sí hay el tema de derechos. Como lo decías tú, estamos envejeciendo, somos una población que va y las dinámicas van a tener que cambiar. No, claro, el tema de protección social y temas de pensiones es un tema importante en cualquier país, ¿no? Aún más un país que está envejeciendo y que no se está renovando con mano de obra. Entonces, algo a pensar de cómo hacer con que la persona con una edad avanzada pueda seguir productiva, porque sabemos que pertenecer a una comunidad, el trabajo es un elemento importante para que uno pertenezca. Y una vez jubilarse y de repente está alejado de su sociedad, de su familia, porque ya no está más productivo, es algo a pensar igual dentro de un contexto, una lógica de pensiones. Pedro Américo Furtado Oliveira, muchísimas gracias. No, gracias Ariane y a todos ustedes aquí por esta oportunidad y invítame de nuevo, va a ser un placer regresar. No, para nosotros va a ser un placer recibirte, por lo pronto usted quédese en nuestras redes sociales, no olvide consultar el periódico impreso, nos vemos y escuchamos a la próxima.